obligan a semidesnudarte, te tocan el cabello, te revisan los zapatos, previa al tránsito que tienes que hacer encapuchado, un área donde haces una cola y te colocan una capucha, los mismos funcionarios encapuchados que no saben ni siquiera quiénes son porque no tienen ningún tipo de identificación y te obligan a transitar 180 pasos encapuchados, con funcionarios encapuchados para llevarte a un área de visita. En diciembre hubo una suspensión de visita en una semana generalizada porque un grupo de presos políticos pues se quejó del maltrato, se quejó de las condiciones y la respuesta del régimen fue torturarlos y aislarlos. Incluso a 20 de los presos políticos que están allí en el Rodeo 1 le suspendieron la visita por 3 meses. Hoy conversamos con los familiares de unos presos políticos detenidos en la cárcel del Rodeo 1. Esta cárcel se ha convertido en uno de los centros de reclusión más temidos por los familiares de los presos políticos, por las condiciones tanto para los detenidos como para los familiares que tratan de irlos a visitar. Ahí tienen a venezolanos y extranjeros. Ahí es donde están los estadounidenses que quedan detenidos. No se sabe exactamente cuántos detenidos hay, ni quiénes son los detenidos. Esto es parte de la tortura a los familiares, no decirles dónde están sus seres queridos. De hecho, en este momento hay más de 60 detenidos en Venezuela que no se sabe dónde los tienen, y ningún organismo de la dictadura da respuesta. Evidentemente, las voces fueron distorsionadas para proteger la identidad de los familiares y de los detenidos. Espero que les guste. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Quisiéramos que nos cuente un poco cómo es la experiencia de tener un familiar preso en el Rodeo. Queríamos saber de primera línea cómo es eso que ustedes viven día a día. Bueno, lamentablemente ha sido un proceso profundamente duro porque es un desafío tanto para quienes están adentro como para quienes acompañamos. No hay día, no hay palabra, no hay momento que describa lo que uno pueda sentir, porque la única certeza que tenemos en este tipo de procesos es que la vida de ellos está en riesgo y la de uno mismo también. ¿Por qué la de ustedes también? Porque no nos hemos quedado callados ante el horror que ellos viven, porque seguimos denunciando no solo en las instituciones del Estado, sino en los organismos internacionales. Y eso en algunos casos o mejora o empeora la situación. Okay. Y ese es mi caso. En mi caso, lamentablemente, el ensañamiento ha sido continuado por muchísimos años Mm. y las consecuencias lamentablemente son visibles y es que se consume la vida de tu familiar y de nosotros tratando de salvarle la vida a ellos. ¿Cómo Sí. es, cómo es ese proceso? O sea, ¿quién decide quién va para el rodeo? ¿Quién va para Tocorón? ¿Cómo es ese proceso? Desde el momento que detienen a alguien, ¿eso es por si te detienen en algún lugar del país, te llevan a una cárcel u otra, o es un tema de importancia del preso? Bueno, eso varía según los criterios del perfil, como lo tenga el régimen. La mayoría de los presos políticos que están en el SEBIN y en el Rodeo 1 son perfiles que incomodan mucho al régimen. Y es por ello que arremeten mucho más con el tema de las condiciones y más si las familias se atreven a decir lo que ahí ocurre. Yo no tengo claro cuál es el criterio que usan ellos o qué los rige, pero sí tengo la certeza de que la mayoría de los que están en estos centros de reclusión lo que han hecho es luchar por su país. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién decide quién va para dónde? ¿Es la Bueno, fiscalía? ¿Es quién? se supone que si hubiese Estado de Derecho en Venezuela, Mm. es un tribunal quien debe decidir el sitio de reclusión. Pero muchas veces pasa que ni siquiera ese propio tribunal emite órdenes de traslado o fija los centros de reclusión. En Venezuela hay casos de que el tribunal puede fijar un sitio de reclusión, pero si la custodia le da la gana de llevarlo a otro, lo lleva. O si en otros casos, como es el nuestro, puedes tener sitio de reclusión en el helicoide y mañana te llevan al rodeo y los jueces y los abogados públicos impuestos tienen la desfachatez de decirle a las víctimas de que somos nosotros los que tenemos que investigar y buscar dónde está el preso político y después informar a los tribunales. Cuando ha debido ser
que un tribunal emite una orden de cambio de sitio de reclusión, y en mi caso no fue así. La respuesta de la defensa pública impuesta que tenía mi familiar fue que yo tenía que investigar e informarle a ella para que ella a su vez informara al tribunal dónde estaba mi familiar. Increíble. Increíble, pero cierto, lamentablemente. Y como este caso, muchísimos. Es un patrón en Venezuela. ¿Cuántas personas hay en el rodeo? O sea, digamos, ¿cuántos presos regulares hay en el rodeo? En el rodeo 1 hay 3 rodeos en Venezuela. Sí. El rodeo 1 es un nuevo centro de tortura para puros presos políticos. Y la cifra estimada que tenemos entre presos políticos venezolanos y extranjeros es de aproximadamente 100 presos. ¿Cuántos Sí. extranjeros hay? No tenemos precisión, porque si para las víctimas venezolanas es restringido todo, por los extranjeros mucho más. ¿Y las embajadas o los consulados de alguno de esos países actúan? O sea, ¿se mueven para salvaguardar a sus ciudadanos o no? E incluso no solo las embajadas, aquí hay embajadas que han hecho gestiones para ingresar a los distintos centros de reclusión donde hay extranjeros o personas que tienen doble nacionalidad y el Estado o el régimen no lo permite. Incluso hay gestiones de organismos internacionales que tienen presencia en Venezuela, que tienen tiempo insistiendo poder ingresar a las distintas cárceles donde hay presos políticos y el régimen no lo permite. Ahí en el rodeo 1 están los norteamericanos, ¿no? Sí, hay de varias nacionalidades. Hay españoles, creo, hay Hay, norteamericanos, hay sí, unos sí. franceses, españoles, que no sé. ¿Tienes tú idea de quiénes están? Además, ¿qué otras nacionalidades? No, No, no se no, sabe. detalles precisos no. No O- sé ni siquiera de mi familiar, imagínense menos del resto. claro. ¿Cómo es el proceso una vez que están adentro y ya lograste identificar dónde está tu familiar? ¿Cómo es ese proceso para, bueno, visitarlo, tener contacto con ellos? ¿Cómo es ese régimen de visitas? Bueno, sí, es exactamente un régimen y tal como lo mencioné hace unos minutos, el Rodeo 1 es el nuevo centro de tortura en Venezuela, Ujú. que lo están usando como ejemplarizante para meterle más miedo a la sociedad y a los presos políticos mismos. Ujú. El Rodeo 1 se caracteriza por las infinitas restricciones que le imponen tanto a los presos políticos como a las familias. Luego de que uno llega a un portón donde está todo pintado de negro o cubierto con mallas negras, te reciben funcionarios encapuchados que tienen lentes, cascos y no están identificados. Wow. Entregas la cédula, transitas como alrededor de 50 pasos a una segunda fila de verificación. Ok. Allí vuelves a dar tus datos y a decir a quién visitas. Mm. Luego pasas a un área de requisa, donde a pesar de que en el Rodeo 1 no hay contacto físico con nuestros familiares, te obligan a semidesnudarte, Wow. te tocan el cabello, te revisan los zapatos. Mm. Luego de eso pasas a un área que es como previa al tránsito que tienes que hacer encapuchado, un área donde haces una cola y te colocan una capucha, los mismos funcionarios encapuchados, Ok. que no sabes ni siquiera quiénes son porque no tienen ningún tipo de identificación, Mm. y te obligan a transitar 180 pasos Wow. encapuchados, con funcionarios encapuchados para llevarte a un área de visita, donde además a esa área de visita trasladan a los presos políticos también encapuchados y esposados. Es como especie de unas jaulas que los ves a través de un vidrio y te comunicas por un teléfono. Ok. No hay ningún tipo de contacto físico, la visita son solo 15 minutos a la semana cuando las dan. No les permiten llamada. Incluso previo a comenzar la visita, le insisten mucho a las familias que nada de señas y que nada de decir cosas que sean contrarias al régimen o al Estado venezolano, porque eso puede acarrear consecuencias y suspensiones de visitas. Antes, esos vidrios tenían como especie de orificios donde
Así es, porque eso puede acarrear Cargar consecuencias de consecuencias. suspensiones de visita tanto para ellos como consecuencias que desconocemos en detalle porque no hay forma de tener una comunicación en privado con ellos. Eh, esas, Y a todo esos el mundo, videos. perdón que te interrumpa, a todo el mundo que va a visitar a esos 100 presos políticos, alrededor de esos 100 presos políticos, a todos los familiares los encapuchan. ¿O es algunos en particular? Absolutamente, no, 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 absolutamente. ¿Y Ese cuál es el objetivo? protocolo, ¿Y cuál es el objetivo de encapucharte? ese protocolo de horrores con todas las familias que lamentablemente hacemos vida con ellos. Bueno, lo mismo nos preguntamos. La presunción que tenemos es que para generar más zozobra, más terror, para incluso distorsionarnos en cuanto a la ubicación, porque al final tú vas encapuchado y no sabes para dónde te lleva. Claro, Entonces, es parte del mecanismo de coacción que usa el régimen para tener aterrorizadas a las víctimas. claro. Eh, antes, a esos vidrios por los cuales donde los veíamos tenían Mm, orificios y la única manera de uno, bueno, hacerle sentir el contacto físico a nuestros familiares era que ellos colocaban los deditos en esos orificios y nosotros también. Y era como una manera de abrazarnos, por así mm, decirlo. Y después de que ellos vieron que muchas familias hacían eso para poder transmitirle amor a los suyos, esos mm, orificios los cerraron. Es decir, en el rodeo uno se tortura hasta por las señas. No mm. hay manera de darle un abrazo a tu familiar, ni le dan llamada, ni tienen ningún tipo de contacto ni comunicación con el exterior. ¿Cuántas veces puedes visitar al familiar al mes? Hay todos los domingos, los fines de semana, depende del día que te asignen. Mm, Sábado o domingo, solo 15 minutos y un solo familiar por visita. Y tienen que ser familiares directos, madre, padre, hijos esposa o y hermanos. hermano, más nada. Mm. Ni siquiera hijos, si los hijos de la persona que está allí es menor de edad, no puede ingresar. ¿Cuánto tiempo tienes sin ver a... O sea, ¿es normal, a todo el mundo lo dejan entrar regularmente? ¿O hay veces que... O sea, si tú vas todos los fines de semana, puedes ver todos los fines de semana a tu familiar? O... Depende de las restricciones que impongan. Hay familiares que pueden pasar muchos meses sin tener visita. Mm, En nuestro caso ya son 3 meses con una suspensión arbitraria de visita. Cuando mi familiar lo trasladaron a este lugar, denunciamos públicamente todo el infierno que estaban viviendo allí por informaciones que nos llegaban de distintas vías y porque, bueno, en este tipo de procesos uno aprende a comunicarse con los suyos, así sea con la mirada, mm. y nada más con verlo, supimos que ahí nada estaba bien, porque habían perdido mucho peso, porque las restricciones eran infinitas, porque nos obligaban a colocar capucha. Es depende del perfil y de lo que las gestiones que puedan hacer las familias en pro del respeto de su dignidad humana. ¿Cómo comen los presos? ¿Ustedes les pueden llevar comida o quién les da comida? ¿De qué se alimentan? Ningún tipo de suministro de alimentación, hidratación nos permiten llevar. Allí la comida depende de lo que le suministra el régimen a los presos políticos, por eso han perdido muchísimo peso. ¿Y sabes qué les dan? O sea, cuando conversas con En los... su mayoría, lamentablemente, es carbohidrato. La comida no es la más apta ni con los niveles de proteína adecuados. Por eso, insisto, la mayoría de los que están allí están extremadamente flacos. ¿Y cómo son las condiciones de ellos internamente? ¿Están en Sí, celdas, me imagino, sí. hacinados, etcétera? ¿Cómo es eso? Qué bueno que me preguntas, porque si lo que describí antes es un error, lo que van a escuchar ahorita es mucho más. Mm, Ellos están en una celda 2x2, ujú. uno por celda, en la que solo tienen una cama de cemento y una letrina que es un orificio en el piso para hacer sus necesidades, Una persona pero por celda. una persona por celda. ¿Ok? Encima de esa letrina hay un chorro que le abren 2 minutos al día para que en esos 2 minutos se aseen
e incluso laven su uniforme porque Mm, no permiten que la familia asista con el tema de lavarle la ropa y volverla mm. e incluso no les permiten ni siquiera una almohada y una cobija. ¿Están uniformados ellos? ¿O tienen...? Sí, tienen un uniforme. En Venezuela hay un reglamento interno del Ministerio de Asuntos Penitenciarios que Mm. quienes están procesados usan uniformes azules y quienes están condenados usan uniforme amarillo. Eso depende del estatus del proceso en el que tú estés. Sí, bueno, por supuesto no hay, y no hay a dónde quejarse, ¿no? Porque, o sea, si tú tienes alguna queja o algo, no hay, o sea, ese ministerio que nombraste ahora, no hay manera ahí, nadie te atiende o lo que sea, ¿no? O si te atienden, te maltratan y te niegan lo que ya nosotros perfectamente sabemos. Mm. A pesar de ello, no hemos dejado de denunciar, no hemos dejado de documentar, no hemos dejado de alzar la voz con todos los riesgos que esto implica y las consecuencias que pueden traer. Pero estoy seguro que gracias a eso es que no está peor la situación con todo y que es horrible. ¿Y sabes cuál es el preso más viejo? Y digo viejo no de su edad, sino de cuánto tiempo tiene, hace cuánto tiempo fue detenido o hace cuánto tiempo está ahí pagando alguna condena. Bueno, como te dije, el Rodeo uno lo inauguraron el año pasado, en febrero del año pasado, Mm, con un lote de presos políticos que llevaron de Dijecín Boleíta al Rodeo uno. Eso fue el 19 de febrero. El ok. segundo lote de presos políticos que llevaron fue del SEBIN Helicoide, pero allí hay personas que tienen 7 u 8 años presos en su totalidad de todo el Wow. cautiverio como preso político. Antes de que estábamos conversando, me dijiste que hubo una especie como de manifestación o hubo algo afuera de los familiares quejándose y entonces eso trajo que hubiesen represalias. ¿Eso es así? Sí, es así. E incluso de ellos mismos. En diciembre hubo una suspensión de visita en una semana generalizada Mm, porque un grupo de presos políticos pues se quejó del maltrato, se quejó de las condiciones y la respuesta del régimen fue torturarlos y aislarlos. Incluso a 20 de los presos políticos que están allí en el Rodeo uno le suspendieron la visita por 3 meses. Tuvieron desde diciembre a mediados de marzo sin visita. Esa situación persiste ahora luego de unas oraciones que se hicieron en las distintas cárceles donde hay presos políticos en Venezuela mm. y la respuesta del régimen a la oración fue suspenderle arbitrariamente las visitas a 4 presos políticos porque supuestamente con ese tipo de acciones estaban incitando al odio. Wow. Rezar es incitar al odio. Rezar. Ahora en Venezuela, lamentablemente, orar se ha convertido en un delito. ¿Hay algún tipo de apoyo de red o algo así que ayude a los familiares de algunos presos que no tengan medios económicos para atender a sus presos? Habrá unas personas que sí tienen, o que sí pueden, o sea, ¿ustedes pueden ayudar de alguna manera a que el preso esté mejor económicamente o no? Bueno, si algo hemos sacado de este tipo de procesos tan duros y tan dolorosos es que nos hemos convertido en una familia. Muchos de los familiares tratamos de contenernos y de apoyarnos entre sí. Mm, Y cuando uno no tiene una cosa, pues empezamos a recopilar entre todos para poder colaborarle o asistirle. Pero una organización como tal o algún ingreso oficial que pueda ayudar a paliar la situación de los presos políticos y de sus familias no las hay. mm, Siempre, incluso a través del Comité de Familiares de los Presos Políticos, pues nos mantenemos en constante comunicación para poder no solo acompañarnos, visibilizar y denunciar, sino apoyarnos en la mm, medida de lo posible, porque, como bien dices, incluso debo decirlo con absoluta responsabilidad, hasta el caso más sonado o el perfil más alto se ve en graves complicaciones económicas por todo mm. el gasto tan grande que implica sostener a un preso político en Venezuela. Y si para cualquier venezolano la situación socioeconómica, política es difícil,
para los perseguidos mucho más. Obviamente me dijiste bueno, que no puedes darle comida, no les puedes dar ropa, no les puedes dar nada, pero claro, hay mucha gente que vive lejos, entonces esa ayuda ¿para qué sería? Esa ayuda sería para Sí, que se bueno, trasladen a los sitios para... las restricciones varían según la cárcel. El Rodeo 1 es el centro de tortura en donde ahora hay más restricción. Pero hay cárceles que sí tienen que suministrarle la comida, Mm, hay cárceles en las que sí puedes llevarle la ropa. En el Rodeo 1 aceptan medicación y aceptan artículos de uso personal. Y todo eso hay que suministrarlo semanalmente. un cepillo de Pero es dientes, muy no sé, sí, papel toalé, sí, champú, afeitadoras. hay solo eh, hombres, en el Rodeo 1 hay solo solo hombres. hombres. Pero en las otras cárceles, hay una cárcel que se llama Linov, en donde hay Claro. presas políticas y hay que asistirlas. Eso varía, pero la mayoría de las cárceles, en mayor o en menor proporción, dependen del suministro que hagan los familiares e incluso el gasto que acarrea el traslado a los distintos centros de reclusión. Claro, porque habrá gente que no vive cerca del rodeo, ¿no? Entonces, La bueno, mayoría no vivimos cerca de mm, ninguna de las cárceles donde hay presos políticos. están plenamente identificados los presos que están en el rodeo. No, Se sabe quiénes no. son los que están. O sea, sabemos cuando hubo los dos primeros traslados a este lugar. Mm. Luego de ello, ha costado mucho la documentación de los presos que hay allí por todo el nivel de restricción y horror que describí anteriormente. Y cómo es el régimen de ellos internamente? Eh, me- Mm. te lo pueden contar o no? O sea, los Y, sacan a la luz, esas celdas de 2x2 son bajo tierra, tienen entrada de luz, ¿cómo es eso? bueno, lamentablemente el aislamiento prolongado al que son sometidos allí es muy marcado. Mm, Y debo reiterar que depende del caso, son más o menos las restricciones. El patrón de horror es igual para todos, pero en uno se intensifica más. Hay mm, personas allí que han pasado hasta 7 semanas sin sacarlos al sol. ok. Todo eso por atrevernos a denunciar lo que allí ocurre. Eh, Eventualmente, dependiendo de las órdenes que reciban, los sacan 40 minutos al sol, Mm, pero no es una constante. De resto, están todo el día aislados, cada uno por celda. Incluso la única manera de que ellos tienen de sentirse, de acompañarse, incluso hasta de orar, porque mayormente lo usan es para orar, es mm. gritarse de celda a celda para poder comenzar la oración en conjunto y contener tanto horror que viven allí. Wow. Hay torturas físicas. Se han Sí las confirmado hay, torturas físicas, ¿sí? sí las hay, sí han confirmado tortura física, hay muchos testimonios de tortura física. Y esos testimonios están elevados a organismos internacionales, etcétera. ¿Cómo ha sido ese proceso de ustedes? Sí, están elevados los organismos internacionales e incluso a todo riesgo denunciado cuando así lo permiten formalmente en las distintas instituciones del Estado. Y hasta la fecha no hay respuesta alguna. Wow, increíble. Al final los procesos están de cierta forma detenidos, porque inclusive hasta entiendo, yo no sé si existen casos de ese del Rodeo uno, pero recuerdo hace Ujú. poco que habían personas que tenían hasta boletas de excarcelación y los seguían dejando presos. ¿Hay Qué casos bueno de que me eso? lo recuerdas. En el Rodeo 1 hay un caso. Wilder Vázquez es Mm, un preso político que incluso antes de ser trasladado al Rodeo 1 ya había cumplido meses antes la totalidad de su pena. Y hoy, después de 1 año y 2 meses de estar en el Rodeo 1, sigue estando preso allí sin boleta de escarcelación. wow, es difícil, porque al Sí, es muy final duro. no hay, o sea, pareciera que no hay aquí en dónde quejarse, ¿no? No hay No hay como... garantías de nada. Están los presos políticos no solo perseguidos, hostigados, torturados, sino que también sometidos a un limbo jurídico. Totalmente. Bueno, Sí. oye, te agradezco mucho tu tiempo.
Espero que la situación de tu familiar se resuelva lo antes posible y Gracias. espero que, bueno, nada, que volvamos a conversar con algunos otros temas de los presos políticos, que yo creo que es un tema, bueno, gravísimo que está pasando en Venezuela, dentro de muchas de las cosas que están pasando. Sí, hay mucho que decir y mucho por hacer. Reitero, eh, cualquier acción en favor del respeto de la dignidad puede salvar vidas en Venezuela. Ustedes como familiares tienen grupos de chats, se comunican, ¿qué hacen? O sea, porque me imagino que va a haber una especie de apoyo, se Sí, tienen que apoyar unos a otros. ¿Qué hacen? sí, es así. Hemos tratado, bueno, de sectorizarlo por cárcel, de Mm, tener grupos que por lo menos son 20 familiares del helicoide, vamos a agruparlos en un grupo que dice helicoide. Y mm, allí se contienen, se apoyan, se informan y nos mm, vamos como actualizando de qué podemos hacer por cada uno. Si mira, está esta opción de denunciar aquí, están interesados, vamos a ponernos de acuerdo o vamos a ir a tal institución tal día. Por, depende del sitio de reclusión, pero sí, sí estamos en la marcha de la organización de la mayoría de los familiares de los presos políticos. Bueno, gracias otra vez. Espero Ya, que, sí. nada, volvamos a conversar. Lamentablemente de este tema tan triste que está sufriendo Venezuela. Pero Sí. bueno, una vez más te deseo mucho éxito y mucha suerte para que todo se resuelva lo antes posible. Gracias, gracias. Gracias, que estés muy bien. Sí.